Una palabra es la que anhelo del Maestro. Una palabra de amor que cure mi alma. Una palabra de esperanza. Y una palabra es la que anhelo del Maestro. Una palabra que sane mi herida y que calme mi vida. Una palabra de esperanza. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Yael. Dios le bendiga, queridos hermanos, en esta tarde, noche, glorificando a nuestro Señor por su programa, una palabra de esperanza, un día más que el Señor nos regala. Agradecido al Señor por estar en este hermoso programa y darle las gracias al Señor. Vamos a estar orando en esta mañana, en esta tarde, noche, perdón. Allá en Alaska son las 4 de la tarde, aquí en la Florida son las 8 de la noche, allá en Santo Domingo, donde está nuestro hermano Manuel Medina, que nos va a traer la palabra, son las 9 de la noche, pero aquí estamos, no importa la hora, no importa el lugar, lo importante es que alabemos y traemos la palabra del Señor, esa palabra de esperanza que cada uno estaba esperando. Oramos. Padre amado que estás en el cielo, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias porque tú nos das la vida, Padre amado, porque tú nos abriste los ojos, Padre Señor, para ver la creación de este mundo, Padre amado, que tú has creado para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Y también, Padre amado, para que sigamos aprendiendo de tu palabra, Señor, y caminemos junto a ti, Padre, por el camino de la vida, Padre amado. Te agradecemos, Padre, y te bendecimos, Padre Señor, por toda la por todo lo que tú nos has dado, Padre, en estos días, Padre amado. Y te pidamos, Padre Señor, que tú llames, Padre, que tú toques a esa persona que necesita esta palabra de esperanza, Padre amado. Te glorificamos y te damos gracias. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a ti, Padre amado. Damos gracias a cada uno de los hermanos que van a estar conectándose y a los que luego verán el programa de esta noche, esta tarde también, una palabra de esperanza, agradeciendo a nuestro reverendo Pedro Isabel allá en Puerto Rico, en Radio Verdad, por permitirnos transmitir este lindo, hermoso programa, una palabra de esperanza. También agradecemos aquí en la Florida Central a nuestro hermano Raúl Delgado, agradecido del Señor y pidiéndole a Dios que le dé mucha salud y bendición para que siga dándonos esta oportunidad en Apocalipsis Network y toda la plataforma que compone nuestro hermano Raúl Delgado para permitirnos llevar este programa una palabra de esperanza. Damos la bienvenida y le damos la palabra a nuestra hermana Carmen Medina para que nos salude en esta noche. Santo Dios, mute. Santo Dios, mute. Santo Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mana Carmen, esté mute. Santo Dios. Gloria a Dios. Gracias. Dios le bendiga y Dios le guarde. Como le decía, que los saludamos, sea de mañana, sea en la noche, sea de madrugada, en cualquier horario donde usted se encuentre, reciba un saludo en el amor de Cristo de nosotros en esta hora, dándole gracias al Señor por este programa, una palabra de esperanza. Y como estaba diciendo ya él, a nuestros auspiciadores que nos permiten transmitir por Radio Verdad y Radio Apocalipsis. Le damos gracias a Dios por ello. Gloria al nombre del Señor. Y le damos gracias que nuestro hermano Manuel Medina puede estar hoy para
darnos la palabra de esperanza. Ya él va a estar leyendo el texto tema y después, luego, le pasa sigue con el programa. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a estar leyendo el verso del programa que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Una esperanza viva. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según sus grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Gloria a ti, Padre amado. Damos gracias a Dios por cada persona que se está conectando en esta tarde noche en el programa Unas Palabras de Esperanza. Gloria. Vamos a estar escuchando esta alabanza de Torre de Babel. Gloria a ti, de Mamerto Martínez. Escuchemos. Reunidos en el valle de Sidán, el pueblo aquel perverso procuraron una ciudad edificar como una torre dentro. Iniciaron su obra infernal con asfalto y ladrillos, procurando un nombre crear por si eran esparcidos. Esta torre hasta el cielo llegará, decían todos ellos, con el sueño de llegar a derrocar al rey del universo. Pero Dios del cielo descendió a ver lo que hacían, y allí todos confundió, ninguno se entendía. Torre de Babel, juego de niños, querían llegar al cielo con su torre de ladrillos. Torre de Babel, juego de niños, querían llegar al cielo con su torre de ladrillos. Torre de Babel, juego de niños, querían llegar al cielo con su torre de ladrillos. Torre de Babel, juego de niños, querían llegar al cielo con su torre de ladrillos. En el valle de la imaginación, el mundo se reúne y mezclando su locura y su ficción, su torre hoy construye. Han soñado con llegar a ser amos del universo, y en su obra de espectro infernal se elevan hasta el cielo. El espacio han logrado conquistar con su esmerada ciencia. Sin embargo, no pueden controlar el hambre y la violencia. En su orgullo han echado a Dios por siempre en el olvido. Se han jugado con fuego y al fin van a ser destruidos. Torre de Babel, juego de niños, querían llegar al cielo con su torre
ladrillos, torre de Babel, juegos de niños querían llegar al cielo con su torre de ladrillos, torre de Babel, juegos de niños querían llegar al cielo con su torre de ladrillos, torre de Babel, cuentos de niños querían llegar al cielo con su torre de ladrillos. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos gracias al Señor por esta hermosa alabanza que hemos escuchado en esta noche. Torre de Babel, gloria a ti, Señor Jesús. Damos la bienvenida a nuestro hermano desde la República Dominicana, a nuestro hermano Manuel Medina Martínez, que va a traernos la palabra. Gracias, Manuel, por aceptar esta invitación y traer esta palabra que cada uno de nosotros estamos esperando del Señor por labio de usted que traiga. Así que pasamos a nuestro hermano Manuel para que sea él y por vía del Espíritu Santo que nos traiga la palabra del Señor en esta noche. Sí, buenas noches a todos los oyentes y buenas noches a ustedes que están allá transmitiendo. Le damos las gracias a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. Jesús dijo que este evangelio debe ser predicado por todo el mundo. Y le damos las gracias al Señor que Él permite que podamos tener todas estas herramientas para que podamos compartir la palabra. Precisamente como cantaba, como el himno que escuchamos antes, Torre de Babel, ese es el tema que pienso abordar, de la Torre de Babel. Y vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. También esta escritura la vamos a comparar con Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Y yo quisiera hacer cierta comparación de estos dos acontecimientos donde hubieron diferentes lenguas y cómo en uno de los casos estaban actuando fuera de los planes de Dios y en el otro estaban actuando en el centro de la voluntad de Dios. Eso es lo que quisiera resaltar esta noche. La Torre de Babel y el día de Pentecostés. Vamos de inmediato a leer la palabra de Dios. Dice la Escritura: tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Para nosotros tener una idea de por qué ellos decidieron edificar esta torre, tendríamos que volvernos en el mismo libro de Génesis a un acontecimiento que impactó todo el mundo conocido en ese tiempo. Me estoy refiriendo al diluvio. La palabra de Dios dice que vio Dios la acción de los hombres y vio que toda la acción de los hombres era de continuo al mal. Y Dios fijó un tiempo en el cual iba a exterminar la humanidad. Quisiera hacer un paréntesis aquí para hacer una reflexión de los tiempos que estamos viviendo ahora. Muchas veces el hombre hace planes, hace cosas, pero no piensa que el Dios del cielo está observando lo que él está haciendo. Es posible que el hombre haga cosas por mucho tiempo y crea que tiene éxito, pero llega el tiempo que Dios va a intervenir. En el diluvio dice la palabra de Dios que solo se salvaron 8 personas. Noé predicó el tiempo que Dios le fijó a la tierra, 120 años. Y tuvo Noé predicando. Pero como Noé estaba hablando de cosas que eran irracionales, porque ellos nunca habían visto llover y mucho menos que caiga agua del cielo, porque el reguío de la tierra era por ciertos ríos que inundaban la tierra y ahí la tierra se regaba. Y ellos no podían entender eso que le decía Noé. Y a pesar de la persistencia de Noé, no le hicieron caso. Vino el diluvio y dice la palabra de Dios que solo se salvaron 8 personas. Se salvó Noé, su esposa y sus 3 hijos. Pero déjeme decirle algo, el pecado no se ahogó en el diluvio, el pecado sobrevivió. Amén. Porque cuando salieron del arca, lo primero es que vemos en Noé que se emborracha y hubo algo que uno de los hijos hizo, Canaán, que no le gustó a Noé, y que Canaán, Noé lo maldijo porque no auxilió a su padre como tenía que auxiliarlo cuando estaba borracho. La cosa es que el mar del hombre, el diluvio no lo acabó. La palabra de Dios dice que solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo mal. Desde el paraíso, cuando el hombre cayó en pecado, Dios le dijo a la serpiente que la simiente del hombre le iba a herir en la cabeza, mientras que ella le iba a herir en el calcañar. La serpiente se mata por la cabeza. Amén. Solo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario podía eliminar el pecado. Dios le entregó la tierra al hombre para que la administrara, pero el hombre decidió, a medida que iba avanzando y fue ampliando en conocimiento, pensó que podía llegar a mejores conclusiones sin los planes que Dios había trazado. Amén. Y después de tener la experiencia del diluvio, lo más lógico es pensar que el hombre iba a estar atento a lo que Dios dijera para hacerlo al pie de la letra, pero no, a Amén. Medida que ellos iban avanzando en tecnología, porque creo que para ese tiempo ellos desarrollaron un conocimiento extraordinario. Déjeme decirle que la palabra de Dios dice que Dios vela por la ciencia. Dios le da el conocimiento a los hombres. Amén. Y espera que haga buen uso de ella. Pero cuando el hombre va descubriendo cosas que no crea nada,
no crea nada. El hombre no es un creador, sino que va descubriendo la cosa y posiblemente la va mezclando y haciendo cosas, y con la inteligencia que Dios le dio, muchos de los avances que el hombre ha hecho, bueno, pues indiscutiblemente han facilitado la vida. Y entonces, a medida que el hombre iba avanzando en conocimiento y Dios le permitía conocer los secretos de la naturaleza, a medida que el hombre desarrollaba ideas para poder subsistir y poder enfrentar los diferentes embates de la vida, sea natural y eso, con la fiera o lo que sea, el hombre se iba encontrando autosuficiente. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 8 y verso 17, que Dios le dijo que con todos los animales lo que tenían que hacer era regarse por la tierra. Lo estoy hablando en mi propia palabra. Amén. Regarse por la tierra y multiplicarse. Y les repitió otra vez en el verso 1 del capítulo 9 que tenían que llenar la tierra. Parece que ellos se pusieron a observar a medida que iban avanzando en ciencia cómo ellos harían algo para poder defenderse de cualquier desastre natural y poder sobrevivir. Pero Dios había dado un mandato y ellos pensaron que con toda la herramienta que tenían podían salirle mejor y dejaron lo que Dios dijo, decidieron dejarlo a un lado. Amén. Dios le dijo, fructificad y llenad la tierra. Ellos decidieron en cierto lugar, en cierta llanura, que ellos entendían que le iba a ser bien cómodo hacer una ciudad, olvidarse de esparcirse por la tierra, como Dios le había dicho, y entonces construir algo que pudiera, si llegaba un fenómeno natural, ellos pudieran sobrevivir, pero estaban construyendo con sus propios recursos. Esa generación se parece mucho a la generación de ahora. Muchos avances, y repito, la palabra dice que Dios vela por la ciencia. Es Dios quien le da el conocimiento al hombre para que pueda hacer diferentes, en las diferentes disciplinas poder desarrollarse. Pero el hombre, cuando ha desarrollado cosas, entiende que puede vivir y dejar a Dios a un lado. Por eso, muchas de las cosas que Dios ha dicho que el hombre debe observar, hoy el hombre la ve obsoleta. Y quién sabe si la persona de esa generación que de Pentecostés a la Torre de Babel, posiblemente transcurrieron algunos 2000 y pico de años. Y quién sabe que 4000 años atrás, esa generación pensaba que ellos podían desarrollarse, y Dios no está en contra de que el hombre se una y que tenga y que sea unido para llevar propósitos y desarrollarse. Dios no es contrario a esto, pero Dios es quien sabe cómo las cosas nos pueden ir mejor. Y Dios dijo qué era lo que ellos tenían que hacer. Y ellos decidieron qué es lo que más nos conviene, que es el caso del hombre en toda la historia, que ha querido hacer las cosas, pero contando con sus propios medios. Y comenzaron a construir esta torre. Y comenzaron a usar ladrillo en lugar de piedra, asfalto para mezclar, algo muy, muy adelantado para su época. Y Dios lo dejó construir por un tiempo. ¿Quién sabe qué tiempo estaban ellos construyendo, pensando, bueno, ya Dios no tiene que decirnos a nosotros cómo nosotros vamos a subsistir, ya nosotros tenemos los medios? No se sabe qué tiempo tuvieron construyendo esa torre y esa ciudad. Supongamos que tuvieron 20 años. Amén. Construyendo. Y mientras construían, cada vez se animaban más, porque todos ellos estaban unidos en un mismo pensamiento, en un mismo objetivo, y esto es bueno para que los planes puedan realizarse. Porque si un grupo de personas está dividida
y sus fuerzas la dirige hacia diferentes direcciones, pues no van a llegar muy lejos. Todo esto es bueno. ¿Cuál es la parte negativa que tenía este proyecto? Que estaban haciéndolo lejos de Esparta, lo que Dios dijo que debían hacer. Dios sabía cómo las cosas resultaban mejor. Dios quería que la tierra se llenara, que la tierra, donde quiera que hubiera espacio, allí hubiera un hombre que cultivara la tierra, pero ellos decidieron hacer una ciudad y concentrarse todos ahí. Y llegó el tiempo que Dios miró lo que estaba haciendo el hombre y dijo Dios, el versículo 5, dijo Dios, el hombre está construyendo y nada lo hará desistir. Así que bajemos y miremos lo que están haciendo. Amén. Y dice la Biblia que Dios observó lo que ellos hacían y ahí fue donde decidió Dios intervenir. Y podemos decir que en este pasaje de la Biblia nosotros tenemos, porque así lo creemos, tal vez el hombre que está investigando habla de 50.000 años atrás, que nacieron los idiomas en África y esto, pero la palabra de Dios es verdad. Amén. Y el hombre, dice la Biblia, que el hombre hablaba un mismo idioma. Muchas veces el hombre afirma algo hoy y después con el tiempo tiene que cambiar lo que afirmó, porque se dio cuenta que estaba equivocado en algo. Pero cuando Dios afirma algo, es cierto. Por eso, Amén. Esto que nosotros predicamos, no tratamos de mostrarle la verdad a la gente con prueba de laboratorio, diciéndole, mira la prueba de lo que te estoy diciendo. Este camino es de fe. Amén. Creemos en Dios porque es imposible que mienta. Y por eso creemos. Y cada vez que la ciencia va descubriendo cosas, aunque ellos no lo admitan, tienen que decir, bueno, esto que nosotros creíamos no es así. Pero no pueden decir que las afirmaciones de Dios no son ciertas. Y la Biblia tiene muchas afirmaciones que tienen que ver con la ciencia. El hombre no ha podido desmentirla. Y la palabra de Dios dice que allí nacieron los diferentes lenguajes. Y fue Dios que intervino para confundir al hombre y no pueda seguir el proyecto que tenía, porque ese proyecto estaba en contra de lo que Dios había dicho. Y Dios es quien sabe todas las cosas. Dios es quien sabe, porque Dios ve el último capítulo que nosotros no podemos ver. Nosotros vemos lo que nos rodean. Tal vez proyectemos cosas y luego descubrimos cuando pasa el tiempo que en alguna estábamos equivocados y tenemos entonces que reajustar nuestros planes. Pero Dios no es así, porque Dios es omnisciente y conoce todas las cosas y sabe cómo es mejor. Y Dios intervino y decidió Dios confundirlo, que ninguno se puede entender. Y allí nacieron. Ese es el origen de todas las lenguas que el hombre habla. Porque tal vez cuando alguien decía, oye, yo quiero un martillo, le pasaban un serrucho. Esa soy yo imaginándome cosas. Cuando decían, oye, yo quiero que tú empuje esos ladrillos que están allá, lo que hacía era que le tiraba agua, porque no se entendían. Y al no entenderse, tuvieron que desistir de lo que estaban haciendo. Y la palabra de Dios dice que ese lugar fue llamado Babel por la confusión que tuvieron. Allí hubieron diferentes tipos de lengua, idiomas, que cada uno de ellos habló y no se podían entender. Y al no poderse entender, tuvieron que desistir de lo que estaban haciendo. Amén. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos hoy? No es que el hombre está construyendo, trata de salir adelante. Tanto el individuo como la nación, como la potencia, tratan de salir adelante, pero dejando a Dios a un lado. Amén. Por eso es todo lo que la Biblia profetiza para los últimos tiempos. No porque Dios es un sádico que quiere que el hombre tenga muchísimas calamidades, es que el hombre no ha querido escuchar las cosas que Dios dice a través de su palabra. Y el final, como dice la palabra de Dios, que hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Gloria a Dios. Mucho tiempo después, dice la palabra de Dios, la Biblia habla que Dios debía entregar a su Hijo para que nos rescatara a todos nosotros. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Jesucristo se entregó por sus pecados y los míos. Oigan,
Así como esa persona de la Torre de Babel estaban construyendo su propio proyecto para ellos protegerse, el hombre de hoy trata de construir diferentes cosas, posiblemente con religión, pero sin Dios. Y no se sabe en diferentes puntos de la tierra cómo el hombre trata de construir cosas para llenar su vacío, pero el vacío sigue ahí. Bien. Santo. En la actualidad, el hombre de hoy trata de hacer muchas cosas por sus propios medios, dejando todo lo que Dios recomienda a través de su palabra. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados son decepción, porque muchas veces, aunque los planes se vean bien, en teoría está la mezquindad humana, está el egoísmo humano, que hacen que las cosas no funcionen. Nosotros podemos verlo en los sistemas, por ejemplo, de gobierno. Nosotros podemos hablar de todos los sistemas que hay. Siempre aparecen personas que son extremistas y entonces creemos que cambiar de sistema, eso va a arreglar todo. Pero el mal está en el corazón humano, no solo en los sistemas, sino en el corazón humano. Y después de cualquier sistema que tenga el hombre para gobernarse. Puede ser un sistema de economía centralizada, de economía libre, como sea, pero si el hombre no tiene a Dios, su resultado va a ser fracaso. Muchas veces de personas que la humanidad tenía como unos ídolos, ahora que la comunicación ha avanzado tanto, que hay tantas cosas que podemos decir que están desclasificadas, uno se decepciona de la persona que uno casi lo tenía en un altar creyendo que eran la gran cosa por todo lo que ellos, de la forma como esos líderes se proyectaban al mundo. Hay algunas excepciones porque hay personas que, aunque las cosas que ellos han creído y como han tratado de transformar el ambiente que los rodea, y han muerto inclusive con sus principios, pero hay muchos que solo tienen teoría y que no son como ellos dicen, son personas muy egocéntricas, son personas que acaparan, siendo líderes que tienen mucha reputación, y el tiempo se encarga de desenmascararlo. No me estoy refiriendo específicamente a un estilo de vida ni de gobierno, me estoy refiriendo al ser humano, como quiera. Amén. Que algunos siguen principios. De todas maneras, el principio humano no va a llegar a resolver los problemas de esta vida. Si el hombre deja a Dios a un lado, no va a resolver los problemas de esta vida. Está construyendo su propia torre de Babel, confusión. Gloria Al a final Jesús. es confusión. Después que las personas llegan y comienzan a decepcionarse de todo lo que le prometieron, o el hombre ve su incapacidad para hacer las cosas que se ha propuesto, porque está dejando precisamente la piedra angular, como dice la palabra de Dios, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y como ha dejado lo principal, que es, ha sacado a Dios de su proyecto, entonces todo es decepción. Y no importa que nosotros podamos estar no solo en el aspecto de gobierno, sino en el aspecto religioso también. ¿Cuántas religiones que inclusive llegan en la actualidad hasta a matar parientes si no siguen los lineamientos que ellos dicen en la religión, y terminan vacío también? Pero solo Jesucristo, que lo que hizo fue entregarse él, puede satisfacer los problemas del alma. Yo decía que iba a comparar esta escritura con el Pentecostés, el día de Pentecostés. Y yo quisiera que nos trasladáramos al capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a ver algo parecido con lenguas también, donde dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, comenzando a leer desde el verso 1, y quisiera hacer alguna comparación, porque también surgieron lenguas allí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a leer unos cuantos versos, comenzando desde el verso 1. Dice la palabra de Dios, y estoy ahora en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice:
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Voy a dejar la escritura hasta ahí, porque quiero hacer una comparación aquí. Fíjense, no necesariamente voy a hablar de la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta, por ejemplo, que tenía que ver con las cosechas, la apertura de las cosechas, y era de las 3 fiestas obligatorias que tenían los judíos, y todos los judíos tenían que ir a Jerusalén, porque fue el sitio que Dios señaló. Había pasado la Pascua, 50 días después de la Pascua, porque la palabra Pentecostés es una palabra que viene del griego. Esa fiesta fue llamada la fiesta de la semana o la fiesta de la cosecha, y se le llamaba la fiesta de la semana porque después de la Pascua había que contar 7 semanas, y cada semana tiene 7 días, y 7 por 7 son 49. Entonces, un día después, celebrar el Pentecostés, celebrar la cosecha, el agradecimiento, dedicarle a Dios esto. Y como era un día después, era 15 días, 50 días después. Pero ¿después de qué? Después de la Pascua. Ahora, como esa palabra Pentecostés viene del griego, quincuagésimo, viene del griego pente, fíjense que todos los prefijos, pente, significa más o menos 5. El edificio que está la Armada norteamericana tiene 5 lados en lugar de 4, por eso es que se llama pentágono, porque una figura geométrica con 5 lados es un pentágono. Y esto viene, repito, del griego, esa palabra, pen, y por eso que significa los mismos 50 días después de la Pascua. El Pentecostés era una fiesta obligatoria, y habían judíos regados, como dice la escritura que leímos, por todas partes. Si una persona llega y se cría, por ejemplo, en la China, dominicano o latino, pero no escucha hablar el español, va a saber hablar mandarín, que creo que es uno de los idiomas un poco más difíciles de aprender, pero no va a saber hablar español porque se crió y nació en la China. Eso le pasaba a los judíos, por eso yo decía, eran judíos de la diáspora, y ellos decían, ¿por qué les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Y era que para Dios probar, igual que paró la obra de la Torre de Babel, para Dios probar la autenticidad, tuvo que hacer algo sobrenatural. Dios pudo haber hecho otra cosa, pero Dios decidió, con esto del Pentecostés, Dios decidió que cada uno, este grupo de hombres que eran galileos, que no eran súper estudiados, cada uno de ellos hablara los diferentes idiomas, pero de gente que estaban ahí, que hablaban esos idiomas. Porque en este caso no fue que se originaron idiomas, sino que las personas comenzaron a hablar no una lengua angelical, aquí en Pentecostés, sino hablando la palabra que entendían cada uno, pero sin ellos haber estudiado esos idiomas. No importa lo complejo que es el idioma para aprendérselo, ellos oían que hablaban claramente esas palabras que ellos decían.
Entonces, mientras que en la Torre de Babel hubo una confusión, Dios usó personas que no sabían esos idiomas tampoco para que le hablaran a gente que estaban ahí, que llegaron a Jerusalén, porque tenían que estar en Jerusalén para observar la fiesta y escuchar en los propios idiomas donde ellos se habían criado la grandeza de Dios. Mientras que en la Torre de Babel hubo confusión, en el Pentecostés hubieron personas que hablaron claro, se oyó claro, porque la Biblia no es confusión. El mensaje de Dios no es confusión. El mensaje de Dios es para que el hombre lo entienda. Dios trata de que su mensaje el hombre pueda entenderlo. Por eso ninguna persona tiene excusa, no importa en qué punto del mundo esté, porque Dios busca la forma en que pueda escuchar su palabra de diferentes formas. Dios busca la manera en que pueda escuchar su palabra. Dios también usa la tecnología para que el evangelio pueda llegar a esas personas que quizás si uno fuera donde ellos y tratara de predicarle, no se iba a entender. Pero Dios busca la forma de que se predique en el idioma que entienda. La Biblia, la palabra de Dios, es el libro más traducido del mundo. Y es que Dios está empeñado en que cada quien oiga su palabra. En el Apocalipsis capítulo 7 dice la palabra de Dios que un ángel, en el capítulo 14, un ángel salió con el evangelio eterno para predicarlo a toda tribu, lengua y nación. Porque para Dios el idioma no es una barrera, no importa el idioma que hable una persona. Allí Dios de una forma u otra le va a hacer ver que solo el evangelio de Jesucristo tiene salvación, que solo a través del evangelio puede salvarse. No importa qué idioma hable el hombre, no importa qué dialecto hable el hombre. Dios se encarga de comunicarle de una forma u otra. Dios se encarga de comunicarle porque Dios es justo. Pablo dijo en el libro de Romanos que Dios va a juzgar a cada uno, y lo que tienen ley lo va a juzgar porque tienen la ley, y lo que no tienen Dios lo va a juzgar teniendo en cuenta que no tienen la ley, porque su propia conciencia le va a servir de base a Dios para condenarlo o para salvarlo, porque Dios no tampoco se limita en el idioma humano que nosotros hablamos. Dios puede comunicarse con la persona de diferentes maneras, como dice el libro de Hebreo, que Dios hablando de diferentes maneras. En estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, y cada ser humano de una forma u otra. Aquí en la Torre de Babel hubo confusión, donde Dios hizo que hablaran diferentes idiomas para que no se entiendan. En el Pentecostés Dios hizo que hablaran, pero ya idiomas que eran, no que Dios que se crearon idioma en Pentecostés, sino que se hablara de los diferentes idiomas de las personas que estaban allí para que pudieran entender. Mientras que en la Torre de Babel hubo confusión, en el Pentecostés las personas pudieron escuchar la grandeza de Dios. Es verdad, y con esto concluyo, es verdad que hubieron personas que dijeron que, bueno, estas personas están llenas de monstruos, pero ¿sabe qué? El que no le interesa la palabra no la va a entender de ninguna manera. Si hay un grupo de gente en un salón y una persona está interesado en escuchar, si está presente una persona específica, creo que en psicología esto le llaman estímulo discriminativo, donde uno casi excluye las demás voces que uno oye y se concentra en la que uno quiere escuchar. Y esto pasó con estas personas. Ellos ponían atención y cada quien oía su idioma, pero el que no le interesaba oía murmullo. Si usted se está despidiendo de la iglesia o de cualquier reunión y están todo el mundo saludándose y usted lo que quiere es salir rápido, usted lo que oye es un murmullo. Pero si usted está interesado en saludar a determinada persona, de que esa persona abre la boca y habló, allí está ella, y va donde ella. Entonces los desinteresados oyeron murmullo y locura. Ojalá usted, donde me esté escuchando, no sea desinteresado, que las cosas que se predican solo la oiga como murmullo, porque Dios habla en el lenguaje que usted puede entender para que su alma pueda salvarse. Dios nos bendiga. Amén, amén, amén. Dios, bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Esta linda palabra que nuestro hermano Manuel ha traído en esta noche. Me glorifico en esa palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Sigamos con la programación. Agradecemos nuevamente a nuestro reverendo Pedro Isabel desde Puerto Rico, de Radio Verdad.
por permitirnos transmitir este programa todos los lunes a las 8 de la noche, hora Florida, 4 de la tarde allá en Alaska. Y también agradecemos aquí en la Florida Central a nuestro hermano Raúl Delgado, que nos permite también transmitir por toda su plataforma de Apocalipsis Network. Agradecido del Señor y bendiciones para ellos hoy, agradecido de ellos por permitirnos transmitir cada lunes a las 8 de la noche, hora Florida, 4 de la tarde, hora de Alaska. Este programa que es de usted también, que es una palabra de esperanza. Así que dejemos a nuestra hermana Carmen Medina, que tendrá las peticiones de cada persona que está pidiendo por salud y personas que sabemos que está diciendo que se confirma con el Señor. Así que dejamos a nuestra hermana Carmen. Dios le bendiga y Dios le guarde por el nombre del Señor. El hermano Jesús decía que en Babel el Señor confundió las lenguas y en el Pentecostés hablaban el idioma que cada quien predicaba. Y él tiene mucha razón, porque a veces hay personas que ya están cansadas, que desde que se dice vamos a orar, ya están saliendo para irse y no terminan de escuchar lo último que se está hablando. Y cuando usted tiene interés en algo, usted no se fija si es largo, si es corto. A veces los servicios se cogen tiempo y uno dice, oh, y llegó, y son tal hora, porque usted está pendiente a lo que se está hablando y no está pendiente al tiempo. Y hay personas que dicen, a las 12 se tiene que terminar el servicio, o a la 1 o a la 1:30, y ya cuando llegue esa hora se paran y se van, porque no le interesa escuchar. Es como si fuera costumbre de ir ahí. Eso es muy cierto. Dios bendiga al hermano con ese preciosísimo mensaje. Vamos ahora a estar leyendo las peticiones que nos han llegado. Marilyn de Atlanta, Georgia, pidió oración por reconciliación y salud. Carlos María de Barcelona, España, oración porque quiero aceptar al Señor. Rita de Mendoza, Argentina, oración porque quiero aceptar al Señor y salud. Ernesto de Manchester, England, oración por liberación del alcohol y quiero aceptar al Señor. Joaquín de Monterrey, México, oración por reconciliación y salud. Angelina de Fajardo, Puerto Rico, oración por reconciliación y liberación del alcohol. Benjamín de Lisboa, Portugal, oración por depresión severa y quiero aceptar al Señor. Rogenio de Asunción, Paraguay, oración porque quiero aceptar al Señor. Roberto de Noruega, quiero aceptar al Señor. Federico de San Pablo, Brasil, oración por reconciliación y salud. Ahora vamos a estar leyendo por las peticiones que nos piden por Facebook. La hermana Sandy, su esposo y su hijo Jorge. Magali Medina, Domingo Martínez, Yesrael, Don Roberto, Carmen Adorno, Rosita Espinal. Una situación por una familia que está pasando por un proceso para que Dios siga teniendo el control de todo. Por los misioneros y por el remanente de Cristo. Por Janet, gloria al nombre del Señor. Por el remanente que son estas personas que, como dice el hermano, ponen oído porque le interesa llegar al cielo. Gloria al nombre del Señor, el hermano Jesús. Quita el mute. Padre de los cielos, en estos momentos te presentamos todas estas personas que han sentido sed de ti, que tienen diferentes necesidades. Aleluya. Que han conocido, Dios, que solo tú, Señor, puede resolver sus necesidades. Que aún en el caso, Dios mío, que usen determinadas cosas materiales para ayudar, encomendado a ti, creen que eres tú quien ha dirigido, Padre. Aleluya. Que tú diriges al médico, Dios, y te damos gracias por los médicos. Que tú diriges, Padre, cada una de las cosas para solucionar y usa personas también. Pero también conocemos que tú muchas veces haces el milagro directo sin que intervenga el ser humano.
cualquiera de las formas, Señor, que tú quieras hacer sobre todas estas personas que te están clamando, Dios, yo te pido que tú puedas manifestarte y cualquier solución, Padre, cualquier desencadenamiento, Dios, primeramente ellos puedan ver que tú estás con ellos y estás decidiendo lo mejor en su vida. Dios de lo alto, te pido a todas estas personas en los diferentes lugares donde puedan estar escuchando, Padre, que allí tú te manifiestes y vean que tú estás al lado de ellos, no están solos. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos gracias por cada petición que hemos leído, hemos orado. Agradecido del Señor por este Gloria programa. a Dios. Una palabra de esperanza. Gracias a nuestro hermano Manuel por aceptar esta invitación, por la linda palabra que nos trajo en esta noche. Así que vamos a orar vamos a dejar a nuestra hermana Carmen que ora esta noche para así despedirnos. Así que nos vemos el próximo lunes y si Dios lo permite, hermana Carmen. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque aunque sea en la distancia, Señor, nos podemos conectar, Padre, para hablar de tu palabra. El hermano cuando comenzó hablaba de la ciencia, Señor, y eso lo estamos utilizando, Jehová. La ciencia para llegar, la tecnología para llegar a los lugares donde nosotros en este instante no podemos llegar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos has permitido, Señor, tener esta oportunidad de que tu palabra a través de nosotros llegue a aquellos lugares, Señor. Gracias, Señor, porque esto es algo que no nos merecemos, Señor, pero a ti te place, Señor, de que nosotros lo hagamos. Te damos gracias, Señor, y gracias por cada una de las puertas que tú has abierto a este programa para que esta palabra sea expandida, Señor, para llegar a las personas necesitadas. Como cada lunes te digo gracias porque la persona que necesitaba escuchar este mensaje estaba ahí escuchándolo, Señor. Gracias, Padre. Y la persona que lo van a escuchar, Padre, nuevamente la grabación, que tengan el mismo impacto que han tenido la que lo están escuchando. Te damos gracias infinita en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Despídanse del público. Y hasta el próximo lunes. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios lo bendiga a todos ricamente. Amén. Nos despedimos hasta el próximo lunes, si Dios lo permite. Gloria.